La realizo yo como presidenta y consejera delegada del Consejo de Administración de Parcemasa. Me acompañan Federico Subirón, que es el gerente de Parcemasa, y Cecilia Lara, que es la asesora laboral que ha realizado el informe jurídico que a petición de Parcemasa se solicita cuando se tiene conocimiento de la existencia de unos complementos salariales en algunos determinados puestos de trabajo y personas que realizan su labor en Parcemasa. ¿Por qué convoco esta rueda de prensa hoy? Pues la convoco porque, como ustedes saben, mañana se celebra un consejo extraordinario del Consejo de Administración a petición de la oposición, al cual tienen derecho, en el que se van a analizar, pues ellos quieren saber a qué se deben y analizar los complementos salariales que perciben determinados trabajadores de Parcemasa. Quiero aclarar primero con total rotundidad, porque se ha hablado mucho en medios de comunicación de sobresueldos y nosotros hablamos de complementos salariales. Y son complementos salariales porque son unos complementos que constan en las nóminas, que cotizan a la Seguridad Social y que cotizan a Hacienda. Y que además tienen su justificación, es decir, se otorgan en un momento determinado por la realización de trabajos que no corresponden o que no están contemplados a la categoría o grupo profesional para los que fueron contratados estos trabajadores. Es decir, son trabajadores que se les contrata para realizar una determinada función, están en una categoría profesional y en un momento determinado, porque el jefe de administración primero se da de baja por incapacidad laboral y después se amortiza el puesto de trabajo, pues empiezan a realizar esas funciones, puesto que no se puede dejar una empresa sin realizar las funciones de administración, se distribuyen esas funciones entre determinados trabajadores y como compensación a ese sobreesfuerzo de trabajo y responsabilidad se otorgan unos complementos salariales como podrían otorgársele a cualquier trabajador de cualquier empresa. Por tanto, insisto, no son sobresueldos, son complementos salariales. También mañana se va a analizar un informe del secretario general que fue solicitado a petición de la oposición y en el que se pedía que se analizara si eran legales o no o acordes a derecho estos complementos salariales. Puedo decirles y recalcar lo que dice exactamente el informe del secretario general. Concluye diciendo que de no haberse producido aprobación o ratificación de estos complementos retributivos, y dice el secretario general complementos retributivos, por el Consejo de Administración o por consejero delegado, su otorgamiento lo habría sido por un órgano incompetente. Quiero también decir en este momento que ningún acuerdo laboral, salvo el primer convenio colectivo, que se hace en 1986-87, ningún acuerdo salarial ha pasado por Consejo de Administración. Esto está claro porque hemos analizado todas las actas de todos los consejos de administración que ha realizado la empresa desde el año 1987 en que empieza a funcionar y, como ustedes saben, gobernaba el PSOE. Ni pasaron entonces ni han pasado a lo largo de todos estos años. Y cuando digo acuerdos laborales, no solamente me refiero a contrataciones o a complementos salariales, me refiero también a convenios colectivos. Es decir, que si se interpreta o se quiere interpretar por parte de la oposición sin un fundamento jurídico que todo esto es ilegal, significaría, por tanto, también que los convenios colectivos también eran ilegales, cosa que, desde luego, no estamos dispuestos a aceptar porque podemos afirmar con total rotundidad que, al menos desde el año 1995, en que entra a gobernar el Partido Popular y asume la responsabilidad de administración de Parcemasa, todos los acuerdos que se tomaron en el ámbito laboral sí son acordes a derecho, porque si bien no pasaron por Consejo de Administración, sí pasaron y tuvieron el visto bueno de los consejeros delegados. Por tanto, sí, como dice el informe del señor secretario, fueron otorgados por el gerente, que en aquellos momentos los distintos gerentes no tenían competencia notarial, no tenía competencia porque no tenía un poder notarial que le otorgara facultades para ello, al ser dados el visto bueno o otorgados por el consejero delegado, según la ley de sociedad de capital y según el informe del secretario general, tienen toda la validez del mundo, puesto que fueron otorgados y establecidos por el consejero delegado. No obstante, y en aras de una mayor transparencia, como establece y está el borrador de la Ley de Transparencia del Partido Popular del Gobierno de la Nación, y en aras de que todo sea claro y no haya ninguna intención de acusarnos de opacidad, después de haber conocido el informe del secretario general, en el que se demuestra
que sí que se otorgaron, se demuestra, porque ya le he dicho que hemos revisado todas las actas de todos los consejos de administración y todas las nóminas de todos los gerentes y de todos los trabajadores que han pasado por Parcemasa. Nosotros vamos a proponer mañana que todos los acuerdos salariales, incluidos los convenios colectivos, por eso quiero lanzar también un mensaje de tranquilidad a los trabajadores de Parcemasa, todos ellos van a ser informados en Consejo de Administración a partir de ahora. Y digo informados porque, como repito, para su legalidad o para su entrada en vigor no necesitan ser aprobados por Consejo de Administración. Simplemente con el visto bueno o la aprobación del consejero delegado que es nombrado por el Consejo de Administración, simplemente con eso ya adquieren todo el carácter de validez y transparencia. Al respecto, y cuando digo que nosotros vamos a poner la transparencia, me refiero concretamente a la opacidad con la que trabajaba el Gobierno del señor Pedro Aparicio hasta el año 1995, en que entra el Partido Popular. Y me refiero, y quiero decirlo aquí porque tengo pruebas para demostrar que, por poner solamente un ejemplo, en el año 1986, el primer gerente de la empresa se autoconcede un sobresueldo, y aquí sí digo sobresueldo y no complemento salarial, de 1 millón de pesetas de las de entonces, del año 1987. Y digo sobresueldo porque en el documento que tenemos pone concepto no cotizable, es decir, que no cotizó en su momento a la Seguridad Social o a Hacienda, lo desconozco. No pasó, por supuesto, por Consejo de Administración, lo asevero porque no consta en ningún acta de Consejo de Administración, pero también desconozco si pasó o no por consejero delegado, porque entonces el consejero delegado era el señor Pedro Aparicio. Otro ejemplo es, en ese mismo año, un sobresueldo de 500.000 pesetas de las de entonces para el jefe de Administración. Otro ejemplo que puedo poner y puedo demostrar en la etapa en que gobierna el PSOE es que uno de las personas cuyo sueldo o salario está siendo cuestionada no percibe un complemento salarial, sino que lo que denuncian los delegados de personal es que cobra un salario de 77.000 euros. Este salario fue establecido, el importe entonces era en pesetas, era un salario de 390.000 pesetas mensuales, aparte complementos y antigüedad. Y fue establecido en el año 1993, repito, cuando gobernaba el PSOE. Tengo que recordar que las 4 personas que son cuestionadas por la oposición no son directivos, sino mandos intermedios, y que todos ellos fueron contratados en el año 1986. Ninguno ha sido contratado por la etapa de gobierno del Partido Popular. Tengo que recordar que no se puede alegar por los delegados de personal ni por los medios de comunicación desconocimiento de los trabajadores de estas cantidades complementos salariales que se abonaban, porque, por poner un ejemplo, una de ellas, recibe este complemento salarial en el año 2005, justo cuando el delegado de personal del año 2005 era su esposo. Por tanto, causa extrañeza, y es paradójico, que un delegado de personal diga que no conoce este complemento salarial cuando su esposa empieza a percibirlo en el año 2005, cuando él era el delegado de personal de los representantes de Parcemasa. Y tengo que recordar que estamos aquí hoy, y estoy dando este tipo de explicaciones, porque la oposición municipal está en el Consejo de Administración, y está en el Consejo de Administración porque el Partido Popular quiere que esté. Porque tengo que decirles, y ustedes lo saben perfectamente, que en todas aquellas sociedades de la Junta de Andalucía donde gobierna el PSOE, no se nos permite a nosotros, al Partido Popular, que pertenezcamos al Consejo de Administración. Luego, difícilmente podemos ejercer una actividad de fiscalización si no pertenecemos al Consejo. Luego, ya pueden darnos las gracias de permitirles estar en Consejo de Administración y poder acceder a toda la información que en este momento estoy dando a conocer a todos los ciudadanos de Málaga en aras de la mayor transparencia y en aras del ejercicio de responsabilidad que tiene este Gobierno, este equipo de Gobierno. Yo, si quieren hacer alguna pregunta, estaré encantada de contestarles. Si es algún tema que sea estrictamente laboral, le cederé la palabra al gerente o a la asesora laboral. Muchas gracias a todos. Yo a pasar ahora porque usted misma decía que el informe del secretario abordaba que eran incompetentes los gerentes anteriores, los 2 gerentes que en teoría aplicaron los complementos sobre sueldo o como quieran. No, vuelvo a repetir.
incompetente, no quiero que quede la palabra incompetente. Incompetente significa que no tienen las competencias en el poder que se le otorga. ¿Vale? Vale. Incompetente al que hace alusión el secretario. El secretario, sí. Pero ¿qué va a pasar ahora? ¿El Consejo de Administración de mañana qué se va a hacer? No, vamos a ver. El secretario general dice que serían, además habla con una palabra que es condicional, habría. Dice, de no haberse producido aprobación o ratificación por el Consejo de Administración, cosa que ya sabemos que no se produjo, o por el consejero delegado. Su otorgamiento lo habría sido por órgano incompetente. Y yo le estoy repitiendo, y le he dicho antes, que o por consejero delegado. Desde el año 1995, en que gobierna el Partido Popular, fueron establecidos por y aprobados por el consejero delegado, que tenía todos los poderes y facultades para establecer estos complementos salariales. Y los poderes del consejero delegado son públicos porque están inscritos en el registro mercantil. Por tanto, cualquier persona puede acceder al registro mercantil. Sí, textualmente. Tengo aquí. Arriba no dice eso. No, conclusiones. Que son dados por un órgano competente que es el jefe. Señor, El Consejo de Administración. señor, le leo las conclusiones. No, las conclusiones no, más arriba de las conclusiones. Pero es que, vamos a ver, lo que es válido en un informe jurídico es la conclusión a la que llega. Arriba lo que hace es un estudio de los antecedentes de hecho y de la documentación que tiene en su poder. Sí, que los poderes que tenían el primer y el segundo gerente, es decir, no este señor que me acompaña a mi lado, los poderes notariales que tenían el primer y el segundo gerente no le facultaban para otorgar estos complementos salariales, porque examina los poderes. El consejero de Administración porque no lo pone y porque no ha mirado los poderes que otorga el Consejo de Administración en el consejero delegado y que son inscritos en el registro mercantil, que es una institución pública a la que pueden acceder ustedes y de la que yo tengo copia. ¿Y esos papeles por qué no se le dieron al señor secretario? Pues son públicos. Él no hace referencia a eso. Y además, les repito, la conclusión es: los complementos salariales, la competencia le corresponde al Consejo de Administración de la sociedad, según lo dispuesto en el artículo 27 de los Estatutos Sociales. En virtud de ello, las decisiones en esta materia deberían haber sido adoptadas por este órgano desde el inicio de la vida social, o en su caso, que usted olvida leer, por sus diferentes consejeros delegados, en el supuesto de que dicha facultad, no la estudia, hubiera sido objeto de delegación a estos. Y yo les afirmo y les ratifico que sí, desde el año 95 han sido otorgados estos poderes a los consejeros delegados. O también por los sucesivos gerentes, pero no, eso no es ocultación, no, en absoluto, eso no es ocultación. El señor secretario pide una información que el gerente le da y cuando ve que no es suficiente esa documentación solicita más información, se le concede y cuando ve que esa no es suficiente pide más documentación. No es que se le oculta en ningún momento y además está aquí y es público el informe del secretario. Se le oculta ninguna información. El señor secretario pide una documentación, cuando la examina ve que no es suficiente para emitir su informe, pide más, cuando la examina ve que no es suficiente y así sucesivamente. Esa estructura pública no habría hecho ese informe. ¿Cómo? Pero vuelvo a repetirle, ¿usted es que no lee las conclusiones? Las conclusiones dicen que o por Consejo de Administración, o por consejero delegado, o por gerente. Por Consejo de Administración es evidente, porque lo hemos estudiado, que no ha sido. Desde el inicio de la sociedad, nunca, salvo el primer convenio colectivo. Por el consejero delegado, le digo que desde el año 95 tiene poderes. Tiene poderes otorgados por el Consejo de Administración y son públicos porque están en el registro mercantil. O por gerente, porque el informe nada más que estudia los poderes notariales otorgados por el gerente, no pidió más documentación. O por el gerente. Y cuando el señor secretario estudia los poderes notariales otorgados a los dos primeros gerentes, observa que en ese otorgamiento de poderes no figura expresamente el otorgamiento de ningún acuerdo salarial. Eso es lo que dice el secretario general. Por favor, léaselo y no me haga cambiar ni haga que lanzar un mensaje erróneo a la sociedad. Porque es que además, como hay pruebas documentales, no tengo por qué ocultar ni contradecirle nada. Léase usted el... No se ha ocultado nada. Él no entra... Que no se le ha ocultado, que no. Esa es su interpretación, no la nuestra. Su interpretación, no la del secretario general. En cualquier caso, quería preguntarle, esto lo que significa es que esos complementos van a seguir siendo
Es que esos complementos se siguen manteniendo, puesto que son, según nuestro... ¿Se van a seguir manteniendo? Por supuesto, porque están realizando un trabajo para el cual no fueron contratados. Porque son legales, porque son consolidables. Porque tienen derecho a percibirlo y porque sería ilegal que nosotros, como dice la oposición, pidiéramos la devolución de ese dinero. Y si no, traslade a su empresa o a su misma persona, trabaje una situación como esa. En vez de ser solamente redactor, le piden que viaje a no sé dónde y haga un trabajo de no sé qué, fuera del contrato para el cual fue usted contratado. Bueno, diga usted, como puedo decir, cualquier trabajador de cualquier empresa. Si realiza un trabajo para el que no fue contratado, tiene derecho, y además hay soporte documental, puesto que es un acuerdo entre las partes, de percibir un complemento salarial. Concejala, a ver, por resumir, ¿vale? Por si hay algo que no nos enteramos. De acuerdo, para eso estamos. ¿Vale? Por resumir, vamos a ver. Ustedes consideran que son legales, puesto que el consejero delegado, que no sé en ese momento quién es el consejero delegado de Partido, le ha dicho, aunque no se lo voy a hacer él. ¿Quién es la consejera delegada aquí? Yo. ¿Usted le ha visto bueno a otros sueldos? Es que están establecidos desde antes. Yo simplemente los sigo manteniendo. ¿Saben que los consejeros delegados anteriores le han dado visto bueno a estos sueldos? Por supuesto, desde el año 95 puedo decir que sí. O sea, pero tienen ustedes constancia documental de que los gerentes anteriores, o los concejales, en este caso anteriores, le dieron el visto bueno. No hace falta constancia documental. Es el visto bueno del consejero delegado, que tiene facultades para hacerlo. Pero, a ver, el consejero delegado, que es concejal habitualmente, ¿no? Que lleva parte masa, Sí. es el que tiene que dar el visto bueno. Tiene que haber algún tipo de documentación si el consejo de administración no se aprobó y los gerentes no eran competentes, el funcionario del secretario, el concejal tendría que haber dado el visto bueno y no sabemos si el consejero no tiene documentación. Yo le puedo asegurar que desde el año 95 sí han dado el visto bueno. Pero no lo puedo asegurar sin que haya documentación. No hace falta documentación, como ahora mismo yo tampoco he firmado nada para dar el visto bueno de que continúen esos complementos salariales. Vale, yo eso no lo entiendo, ya me lo explica. No lo entiendo. Ahí Que no hace falta, que no es necesario según la ley. Y según el informe del secretario general, que no es preciso, es el trabajo ordinario, el trabajo del día a día entre un consejero delegado y un gerente, en el que para que funcione cualquier sociedad se necesitan unos poderes, puesto que hay que pagar las nóminas, hay que pagar las facturas, hay que tomar decisiones del día a día, y un consejo, cualquier sociedad, si no hubiera esos poderes delegados, sería inoperante. Si hubiera que convocar un consejo de administración para arreglar una acera, para pagar las nóminas todos los meses, eso sería imposible. entonces ustedes consideran que es legal, puesto que hay unos poderes delegados en los gerentes. Y eso lo En los gerentes no, en los consejeros delegados. Pero el consejero, pero aquí no están dando consejero delegado, están dando que la autoriza el gerente, el consejero delegado. Lo autorizó el gerente de forma documental. Lo acuerda el gerente con un pacto, puesto que así lo dice y lo ampara el Estatuto de los Trabajadores, que los complementos salariales, aparte del salario base, pueden ser establecidos por convenio colectivo o por acuerdo entre las partes. Pero yo hay una parte que me pierdo. Ustedes dicen que el consejero delegado puede dar el visto bueno, Da el visto bueno. pero en este caso no lo ha dado, porque Sí. es el gerente. No. El gerente es el que firma el acuerdo documental y el consejero delegado da el visto bueno. Es como cuando se va a contratar una obra o cualquier rehabilitación de cualquier nicho o cualquier obra en cualquiera de los cementerios de la ciudad, el gerente me lo propone y lo propone el gerente al consejero delegado, el consejero delegado dice adelante, no tiene por qué firmar nada. Pero usted ha dicho, si no les consta que los demás dijeron adelante, Me consta que dijeron adelante, pero ¿por qué habla usted con los demás concejales? por supuesto. Eso no tiene ningún... No, a ver, vuelvo a repetirle, es el día a día del trabajo de cualquier empresa. Hay un documento público que establece unos poderes para el consejero delegado. Sí. Lo único que hay ese documento público tendría que Está. haber un documento donde el gerente anterior firma ella. Sí. Bueno, a esos Lo establece, sí, complementos, sí. sin tener capacidad, competencia para ello. Bien. Defecto formal, que es un defecto formal, no... Sí. Dice el informe del secretario. Pero dice usted que ese se da el visto bueno de los anteriores consejeros delegados. Creo recordar consejera en este caso. No, y consejero también. Estamos hablando desde el año 95, que yo sepa, vuelvo a repetir, que yo sepa y tengo constancia del año 95. Anteriormente no sé si había visto bueno o no de consejeros delegados que en su momento... Le pregunto, entonces eso no es prueba documentalmente.
Si es que no hace falta prueba documental, vuelvo a repetirle, si un consejero delegado tuviera que autorizar al gerente para todo lo que se hace en una empresa, sería inoperante. Es el despacho diario de una empresa. Pero es que en este caso está diciendo específicamente el secretario que el visto bueno simplemente el gerente no es suficiente. No era suficiente porque no tenía poderes. Sí. Claro, entonces en este caso o se demuestra de alguna manera, porque ¿cómo demostramos, cómo demuestran ustedes que realmente la del visto bueno es suficiente por su cuenta? Pues una forma de demostrarlo, por ejemplo, es que los convenios colectivos han entrado en vigor, han sido aplicados y los delegados de personal tácitamente, al firmar con el gerente, que los convenios colectivos no son firmados tampoco por el consejero delegado, ni han pasado por consejo de administración, los propios trabajadores firman y negocian con el gerente, firman el convenio colectivo, que es publicado en el boletín oficial del Estado, de la provincia, no sé qué, y entran en vigor esos convenios colectivos. Sí, o sea, es que me está usted cuestionando una cosa que sería ilógica e insoluble. O sea, evidentemente esos convenios colectivos tenían el visto bueno, ya que no lo tenían del Consejo de Administración, del consejero delegado, si no, nunca habrían entrado en vigor, nunca habría sido posible. El boletín oficial de la provincia no venía, por ejemplo, el pluses, el boletín oficial de la provincia no venía, lo han comprobado ustedes, no venían. Los pluses de dos de ellos, porque uno es un salario que también está cuestionado aquí, que sí aparece en el convenio colectivo. Un salario exorbitado, por supuesto que sí, para el trabajo que realiza, pero eso sí aparece en el convenio colectivo. Y lo que critican es que se cobre ese salario de 390.000 pesetas de salario base de entonces, que ahora serían 4.000 y pico euros de salario base, aparte de complemento y antigüedades. Uno de ellos, un mando intermedio. Digo yo, a lo mejor el día a día, de que la cosa legal día a día no tenga por qué, pero hay cosas que sí. Es decir, esto es una cosa que sobrepasa el convenio colectivo, los acuerdos del Consejo de Administración, y eso tampoco tiene firma en el visto bueno. Vamos a ver, el artículo 242 de la Ley de Sociedades de Capital dice y ampara expresamente que cuando un Consejo de Administración elige o designa a un consejero delegado, y eso sí consta en las actas de los consejos de administración, le otorga todas las facultades inherentes a su cargo, todas las facultades, y consta en actas de consejo de administración, excepto las que son expresamente indelegables, como son la aprobación de cuentas, la presentación de los balances de situación y demás. Todas las demás son delegables y todas las demás son delegadas por el Consejo de Administración, donde está Izquierda Unida y el PSOE, al consejero delegado correspondiente desde el año 95. Y desde antes también, es decir, cuando gobernaba el PSOE, también el Consejo de Administración otorga plenos poderes al consejero delegado. Y eso lo dice la Ley de Sociedad de Capital y consta soporte documental de esa delegación de poderes. Todo esto porque no se hizo público en su día. Bueno, pues tengo que decir por desconocimiento. Yo y el gerente nos enteramos de estos, o nos damos cuenta de la crítica de estos complementos salariales y de un sueldo para los delegados de personal excesivo para las funciones que realiza, cuando empiezan a moverse la oposición y solicita el informe del secretario general. Cuando yo leo el informe del secretario general, cuando yo hablo con los trabajadores antes, previamente y demás, es cuando solicitamos un informe jurídico para ver si era legal o ilegal y resolverlo. Y lo digo así de claro, porque lo mismo que el año pasado se descubrió el IVA incorrectamente cobrado y se puso solución a aquello y yo tomé las decisiones que hubo que tomar en su momento, pues lo mismo quería saber si hay algo que está mal hecho, vamos a arreglarlo. Yo encargué el informe a una asesoría jurídica o a un asesor laboral independiente, la oposición pidió el informe del secretario general. Es cuando nosotros, yo en concreto y el gerente, no sé si antes o más o menos por la misma fecha, tenemos conocimiento de esto. Y entonces lo que vamos a hacer es arreglar lo que desde el principio no estaba bien hecho. Yo no digo ilegal, no estaba bien hecho, porque yo entiendo, yo y este equipo de gobierno entendemos que todos estos movimientos salariales, no el día a día, sino convenios colectivos, contrataciones nuevas, despidos y demás, deben pasar o estar informado el Consejo de Administración. Cuando yo he tomado, la única vez que yo he tomado una decisión importante, que fue el cese del anterior gerente, la tomé yo, en atribución de mis competencias y de mis poderes que tenía. No lo pasé por Consejo de Administración. Era una cosa urgente y la adopté yo. Yo cesé al anterior gerente y contraté al nuevo gerente. Y posteriormente di cuenta al Consejo de Administración. Di cuenta, no pedí aprobación. Porque hay cosas que son urgentes y hay que tomar las decisiones sobre la marcha. No se puede... ¿Usted conocía hasta hace poco la asistencia? Sí, sí. Entonces comentaba, ya por ir cerrando, he entendido que no estaba bien hecho, o sea, que eso sí que se podía haber hecho de otra manera. Hombre, en aras de la transparencia y además por cómo trabajan el resto de sociedades anónimas, no solamente municipales, sino privadas, el Consejo de Administración debe tener conocimiento de lo que ocurre en la empresa. Además, es una cuestión de deber, ¿no?
No, no es legal. O sea, no hace falta, y lo vuelvo a repetir, no hace falta aprobación del Consejo de Administración para tomar ningún acuerdo de este tipo. La pregunta del principio, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué se va a hacer mañana? Pues mañana vamos, como he dicho al principio, a debatir el informe jurídico nuestro, el informe jurídico del secretario general, a contestar a todas las preguntas que quiera hacer la oposición, a mostrarles toda la documentación que necesiten y que quieran y a proponer la medida de que todos estos acuerdos salariales laborales, a partir de ahora, ha de ser informado el Consejo de Administración. Espero que lo aprueben, porque eso es la transparencia y también lanzar un mensaje, vuelvo a repetir, de tranquilidad a los trabajadores, porque claro, vuelvo a repetir, si como se pretende no es legal esto, tampoco es legal los convenios colectivos y hay un montón de trabajadores en Parcemasa que están preocupados por saber qué va a pasar con ellos. Entonces, mensaje de tranquilidad a los trabajadores de Parcemasa, que sus convenios colectivos son legales, se han aplicado con todas las de la ley y que no va a pasar nada. Entonces, no sé, simplemente lo que se aprueba es que a partir de ahora se informe, no tiene que Sí. aprobarse. No, por obligación que se informe Vale, y no sé por qué y se ratifique. el convenio colectivo a estos 4 acuerdos privados. Porque es lo mismo. Es que el informe del secretario general también hace alusión, no hace ningún acuerdo laboral ni ningún convenio colectivo. Es que no es de recibo que un convenio colectivo no sea informado del Consejo de Administración para saber las condiciones en que se mueve la empresa. O sea, sí. Que no se me reflejaban. Eso es una anomalía. Bueno, ¿por qué no? Porque el Estatuto de los Trabajadores ampara que esos complementos salariales, como son transitorios, entre comillas, porque son complementos por la realización de un trabajo. En el momento en que dejen de realizar ese trabajo, esos complementos desaparecen. Imagínese usted que cuando empiezan estos complementos salariales en el año 2009, el jefe de administración se da de baja por una enfermedad. Bueno, una baja no tiene que suponer un despido ni un cese indefinido. Entonces, bueno, ¿quién asume estas funciones? Pues el gerente de entonces elige a 2 personas, vosotros vais a hacer lo que hacía este jefe de administración. Entonces, se le aplican estos complementos por pacto, eso no es momento de discutir un convenio colectivo, no se puede incluir en un convenio colectivo. Cuando pasa el plazo establecido por la ley, que son 6 meses, y no se vuelve a reincorporar, se plantea la situación de ¿se contrata un nuevo gerente de administración o continuamos como estamos? Como el continuar como estamos suponía un ahorro de 96.000 euros a la empresa, el entonces gerente decide, con el visto bueno del consejero delegado, seguir como estamos. Y entonces es cuando ya aparecen como complementos salariales, pero quiero decir, cuando es por la realización del trabajo, que puede ser momentáneo. Si mañana o pasado el Gobierno nos deja y hay bonanza económica y el Gobierno deja la contratación de más personal, el gerente puede adoptar la decisión, yo creo que estas personas están sobrecargadas de trabajo, y además para crear puestos de trabajo y demás, la empresa se lo puede permitir, podría decidir contratar a un jefe de administración nuevo, con lo cual se le pondría un contrato de trabajo, se le pondría un sueldo, que lo negociaría él y yo le daría o no el visto bueno, y estas personas que ahora perciben este complemento salarial dejarían de realizar ese trabajo y dejarían de percibir esos complementos salariales. Entonces, es prácticamente imposible que un complemento salarial que se establece en función de los trabajos que se realizan en un momento tenga que estar obligatoriamente o tenga que pasar por un convenio colectivo. ¿Por qué la de 2009? Sí, también había 2005, ¿no? Me parece. En el 2005 se establece el de una coordinadora, ¿cómo se llama? Una operadora de gestión, que es un mando ni siquiera intermedio, es un mando bajo, por la realización de unos trabajos que es llevar el cementerio de San Miguel, que es los contratos y demás, más o menos coincide cuando se cierra el cementerio de San Miguel y allí había trabajos que realizar y se le otorgan por eso. ¿Usted conocía esto? No. Yo vuelvo a repetir, a preguntar a otra pregunta, que nosotros tenemos conocimiento de esto cuando es criticado o puesto en tela de juicio por los delegados de personal, que es cuando empezamos a movernos para ver si realmente son procedentes o no son procedentes. Exactamente igual que hice con el caso del IVA. Y cuando en el caso del IVA vi que había algo mal, actué en consecuencia. Ahora, como veo que son legales, y así me avala el informe jurídico y mi interpretación o la interpretación que se hace del informe del secretario general, los mantengo porque entiendo que son legales. ¿Entendemos? ¿Alguna pregunta más?